Bien, el día de hoy hablaremos sobre una temática muy importante. Eh, Esa temática, pues, tiene un enfoque global, ¿no? Y a la vez tiene muchas perspectivas y em, muchos puntos de vista. Hay incluso corrientes, dirían, pues, algunos planteamientos, ¿no? En cuanto a estas versiones, en cuanto a esta temática del cambio climático y el proceso del calentamiento global, ¿no? A nivel de la Tierra en sí, ¿no? Aquí se verá pues lo que es netamente las bases conceptuales del calentamiento global y cómo su impacto, ¿no? En el planeta, a nivel planetario, los acuerdos que se toman para poder mitigar estos impactos en cuanto al clima, acuerdos como el Acuerdo de Kioto, la COP21, el Acuerdo de París, y el rol de entidades u organismos involucradas en este proceso de calentamiento global, ¿ok? Como es, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente. Ok. Bien. Si hubieran preguntas, si hubieran dudas sobre esta temática, me las hacen saber por audio o por el chat. ¿Ok? Entonces veremos algunas bases conceptuales sobre el calentamiento global y sus impactos, ¿no? En el planeta. Bien. Vamos a ver acá. Si bien el cambio climático va a generar va a tener muchos efectos eh, a nivel planetario, en las regiones, en los estados, ¿no? Va a haber un incremento en cuanto pues a lo que sería pues la temperatura, escasez de agua en algunas zonas, en algunas regiones, ¿no? Por ende va a haber pues consecuencias como por ejemplo las sequías, aumentará las sequías, habrá una mayor desertificación. eh, Asimismo pues afectará a lo que es las actividades agrícolas, ¿no? A los sistemas ecológicos, ¿no? Y va a aumentar pues la vulnerabilidad eh, a los, va a ser más vulnerables a los ecosistemas, ¿ok? Entonces, tendríamos que tocar el primer punto, que es la atmósfera. Si bien la atmósfera es una de las capas, la envoltura gaseosa, la parte gaseosa de la Tierra, tiene una mezcla de gases, ¿no? Como sabemos, pues esos gases, ¿no? Gases y aerosoles, ¿no? Que forman pues el sistema ambiental integrado con todos sus componentes, ¿no? Entre sus variadas funciones, una de ellas es la principal, mantener condiciones aptas para la vida humana. La composición de la atmósfera está basada en los siguientes porcentajes, ¿no? Tenemos un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y solo un 1% de gases nobles. Eh, el vapor del agua, pues, y el CO2, ¿no? Actúan como gases termorreguladores. Durante el día absorben la radiación y en la noche irradian el calor. De esta forma, evitando que la Tierra pues tenga temperaturas extremas en el día y la noche. Algunas características importantes que es de conocimiento de la atmósfera, ¿no? La atmósfera tiene un importante papel en cuanto al calentamiento global de la Tierra. Si no hubiera atmósfera, la temperatura del planeta sería pues varios grados bajo cero, no existiría vida, ¿no? Ya que este balance, el clima básicamente depende pues del balance energético entre la radiación solar y la radiación emitida por la Tierra, ¿no?
el aumento en la troposfera de los gases de efecto invernadero han incrementado su capacidad de absorber ondas infrarrojas, ¿no? Generando de esta forma, pues, la elevación de la temperatura. Ahora, si bien este calentamiento global, pues, significa o sinónimo de aumento de temperatura, aumento de efecto invernadero, en el cual la radiación térmica emitida por la Tierra queda atrapada en la atmósfera debido a los gases a los famosos haze, ¿no? Los gases de efecto invernadero. Su presencia es natural y necesaria para poder mantener la temperatura del planeta y que exista la vida, ¿no? Si no, no existiría la vida en el planeta Tierra, ¿no? ¿Cómo afecta este calentamiento global en el medio ambiente? Afecta de muchas formas, ¿no? Y a la vez también tiene consecuencias negativas, nefastas, como por ejemplo los incendios forestales serían más frecuentes, unos periodos aumentaría la sequía, cuanto a sus periodos de tiempo, serían más prolongadas las sequías en algunas regiones, y habría un aumento en la duración e intensidad de las tormentas tropicales, ¿no? Son algunos de los efectos que tendría este calentamiento global. Entonces, entiéndase por cambio climático como la alteración, variación del clima, ¿no? Cuando hablamos de variación, alteración del clima, hablamos de la variación de ¿qué? De los elementos del clima, como son la temperatura, la radiación, la humedad, las precipitaciones, vientos, ¿no? Todos los elementos que de una u otra forma van a influenciar en una variación climática, ¿ya? Esta alteración del clima, atribuido de forma directa o de forma indirecta a la acción del hombre, va a alterar, pues, la composición de la atmósfera mundial. Algunas causas que van a alterar, que van a influenciar en este cambio, en esta alteración, tenemos causas antropogénicas, naturales, astronómicas incluso, ¿no? Tenemos el efecto invernadero antropogénico, ¿no? Tenemos la deforestación y tenemos la alteración de la circulación atmosférica y oceánica. Entre algunas de las principales causas de este cambio climático. Ahora, este proceso de calentamiento global, ¿cómo se produciría? Cómo se va cada vez aumentando este calentamiento global? Este aumento en cuanto a la temperatura de la Tierra, ¿no? Se va a ver reflejada, pues, tanto no solamente en la atmósfera, sino también en los océanos, ¿no? Y principalmente, pues, es causado por la emisión de gases de efecto invernadero que vienen, pues, de la acción antrópica, es decir, del hombre, ¿no? A la actualidad, como les dije, hay muchas corrientes, hay muchos mm, tratados en cuanto a este calentamiento global, ¿no? Y se estima, pues, a la actualidad, por ejemplo, ¿no? Que el 1.1 grados centígrados estaría aumentando esta temperatura, ¿no? Sobre la media de la etapa, pues, en cuanto a lo que sería la etapa preindustrial, ¿no? Casi alrededor del 20% de probabilidad de que la temperatura media global supere temporalmente los 15 grados, porque la temperatura media, por encima de este rango, ¿no? Se decía, pues, según algunos científicos, que estarían comprendidos en el año 2020 al 2024, ¿no? Pero estas teorías, pues, vienen de muchos años atrás que con el pasar del tiempo se han ido postergando, ¿no? A la actualidad se dice que esta variación de la temperatura, ¿no? Se daría en el periodo del año 2020 al 2024, o sea, este año, ¿no? Y así se ha ido postergando cada vez más, ¿no?
¿no? El IPCC, por ejemplo, también se hace presente, y también, por ejemplo, el Club de Roma, que habla sobre el calentamiento global, y ellos, por ejemplo, pronosticaron al 2020 el aumento de temperatura, ¿no? Que superarían los 15 grados centígrados, pero hasta la actualidad ese proceso, si bien es cierto, se va dando de una forma muy lenta, ¿no? Todavía no hay una diferenciación muy marcada en cuanto a este aumento de temperatura, ¿no? ¿Y cómo afectaría, cuáles serían, pues, por qué es importante hablar sobre este proceso de calentamiento global? Si bien vamos con este proceso, con este calentamiento global, va a alterar todo el ecosistema, va a alterar en sí el clima, ¿no? A un punto de que, pues, toda la biodiversidad, los seres vivos, ¿no? No serían, incluso, no se podrían adaptar, ¿no? A estas nuevas condiciones, ¿no? Ya que este incremento de la temperatura a nivel global tiene un impacto muy directo al medio ambiente, también a los seres vivos, obviamente al hombre, ¿no? Entonces, muchos en ese entonces, seguramente, pues cuando ocurra mucha diversidad faunística y faunística, básicamente, va a emigrar a otros lados y también vendrán de otros lados, ¿no? Va a haber migración de zona en zona, de región en región, ¿no? Sería uno de los resultados de este calentamiento global, ¿no? Ya sea aumento o disminución de las precipitaciones en el caso de alguna de las características del calentamiento global. El aumento, pues, habrá aumento del nivel del mar, el retroceso de los glaciares, ¿no? El aumento de los eventos climáticos extremos, y así habrá una serie de características de este efecto del cambio climático. Ahora, ¿cómo afectaría este cambio climático en nuestro país, ¿no? ¿Cómo afectaría en cuanto al desarrollo, ¿no? Va a afectar definitivamente en muchos aspectos, y uno de los aspectos principales es, pues, la agricultura, el desarrollo de la agricultura, ¿no? Ya que para poder tener unos campos óptimos de agricultura es básico e importante, pues, las condiciones necesarias, ¿no? Entonces, estas condiciones climáticas va a permitir evaluar el daño potencial, ¿no? Del actual proceso en el cual estamos viviendo nosotros, ¿no? Bien. Ahí tenemos un gráfico, un esquema del proceso de este calentamiento global. Si bien la energía del sol o radiación solar recae sobre la Tierra, ¿no es cierto? Recae. Y esta energía calienta la Tierra, parte de ella se refleja hacia el espacio, ¿no? Entonces, la superficie terrestre se va a calentar porque ya cayó la energía del sol, ¿no? Y se calienta y va a emitir la energía infrarroja hacia el espacio, y en la cual parte de la energía de la radiación infrarroja se emite queda en el espacio. Entonces, esta energía, pues, se va a reemitir a la Tierra, a la misma Tierra, y así, pues, se va a recalentar o ganar más calor, ¿no? En la temperatura, en la Tierra, ¿no? Habrá mucha más temperatura. Entonces, los gases de efecto invernadero antropogénico tienen energía, pues, infrarroja, ya saben, ¿no? Ahora, este efecto invernadero, pues, es un fenómeno natural y beneficioso para la vida en la Tierra, sí. Sin embargo, el calentamiento global se produce como consecuencia de la combustión, pues, de gases fósiles expulsados por las industrias, ganadería, vehículos y otros elementos más, ¿no? Que van a generar un incremento en la temperatura a nivel global, a nivel del globo terráqueo. Algunos efectos, como mencioné, de los efectos de los gases de efecto invernadero, ¿no? Tenemos al CO2, el dióxido de carbono, tenemos al metano, el óxido nitroso y los gases fluorados, ¿no? El CO2 es el principal responsable del aumento de los gases de efecto invernadero,
¿no? Y la fuente, tenemos acá la quema de combustibles fósiles y de sembrados, ¿no? En tanto que el metano es el principal componente del gas natural y la fuente encontramos en la descomposición de materia orgánica, quema de biomasa, de combustibles fósiles y también los botaderos o los basureros, ¿no? Los botaderos, ¿no? El óxido nitroso, que es un gas tóxico, la podemos encontrar en producción de nylon y ácido nítrico, en algunas prácticas agrícolas, la quema de la biomasa, combustibles y fertilizantes, ¿no? Esto va a hacer que haya una mayor producción. Y los gases fluorados, que son productos de la industrialización y no de origen natural, ¿no? Aquí tenemos los hidrofluorocarbonos, tenemos los perfluorocarbonos, los hexafluorocarbonos, los trifluorocarbonos, fluoruro de nitrógeno, perdón, ¿no? Y así tenemos muchos componentes de gases fluorados, ¿no? Así también tenemos otros gases como otros gases fluorados como por ejemplo los hidrofluorocarbonos, en la cual pues la encontramos en las fuentes, en los gases refrigerantes, acondicionadores de aire, disolventes de limpieza, agentes para la fabricación de espumas y los perfluorocarbonos en la fabricación de semiconductores, disolventes de limpieza y agentes para la fabricación de espumas, ¿no? Y luego tenemos los hexafluorocarbonos de azufre, hexafluoruro de azufre, en la cual pues encontramos en los aislantes dieléctricos, transformadores, interruptores de redes de distribución eléctrica y la producción de magnesio y aluminio, ¿no? También tenemos acá entre los gases el trifluoruro de nitrógeno, que lo vemos en las pantallas planas, de cristal líquido, semiconductores, limpieza térmica y otros más, ¿no? Algunas consecuencias de este cambio climático, ¿no? ¿Cuáles serían las principales? ¿Cuál es qué es primero, el calentamiento global o el cambio climático? Hay mucha discrepancia entre el cambio climático y el calentamiento global, ¿no? Mm, el calentamiento global es un síntoma del mayor problema del cambio climático, no causado por los seres vivos, ¿no? El calentamiento global, pues, es un síntoma mucho más grande. Es uno de los síntomas, ¿no? Del cambio climático. Ahora, ¿cómo afectará mm, este cambio climático em, en la biodiversidad? Este cambio climático, pues, va a afectar va a tener muchas consecuencias, ¿no? Y su afectación básicamente será, pues, en la pérdida, así como estamos viendo acá, en la pérdida de especies de flora y fauna, los ecosistemas, va a haber un deterioro en los ecosistemas, va a haber una pérdida en los bienes y servicios de estos ecosistemas, y consecuencias, por ejemplo, tenemos acá la tropicalización de la Tierra, habrá una mayor temperatura, por ende la Tierra pues se va a tropicalizar, ¿no? Otra consecuencia será pues el adelgazamiento de los casquetes polares, ¿no? Porque cada vez más se van a ir derritiendo. Las olas de calor en el verano, ya que habrá un aumento de temperatura, entonces, pues, sí, va a generar pues como islas de calor
que incluso va a afectar la salud humana, incluso en muchos casos ocurrirá lo que es la muerte, ¿no? Así también habrá un aumento en cuanto sequías serán más intensas y más prolongadas, ¿no? Derretimiento de nevados y glaciares, y por ende van a ocurrir pues algunos desastres como inundaciones, ¿no? Desbordamiento de ríos, mares, ¿no? Emigración de la fauna, algunos animales emigrarán a otros lados, ¿no? De acuerdo a su condición climática, y algunos seguramente vendrán, ¿no? A las zonas las cuales se sientan pues bien en cuanto a su condición térmica, ¿no? Bien. Otras consecuencias tenemos acá, como por ejemplo los incendios forestales, ¿no? Esta es una acción antrópica en la cual tiene que ver el hombre, definitivamente, ¿no? Luego tenemos lo que es el adelgazamiento de la capa de ozono, que nos cubre, nos protege en sí, no nos protege para que exista la vida en el planeta Tierra. Habrá una mayor y prolongada desertificación, menor rendimiento agrícola, ¿no? Claro, por el alza de temperatura habrá alguna diversidad faunística y florística en la cual no pueda adaptarse a un cierto tipo de clima y por ende pues bajará la producción agrícola, ¿ya? Y así habrá muchas consecuencias. También la elevación del nivel de los océanos, como les dije, habrá aumento en el nivel océanos, ¿ya? Otro también habrá aumento de precipitaciones, habrá aumento de las precipitaciones, será como consecuencia del cambio climático, ¿no? ¿No? Y así, Guardas mi WhatsApp. entonces habrá así muchas consecuencias, ¿no? Que van a afectar definitivamente la vida en el planeta, no solamente al ser humano, sino también a los ecosistemas, a la biodiversidad florística, faunística, ¿no? Eh, las formas de vida, ¿no? Las formas de vida. Bien, a todo esto, pues, se ha iniciado, pues, protocolos, convenciones, tratados, ¿no? Con el único objetivo, pues, de poder estabilizar, mitigar, de cierta forma, las concentraciones de gases de efecto invernadero, ¿no? En la cual, pues, son peligrosos en el sistema climático, ¿no? Entonces, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿no? Ese es un tratado internacional adoptado en la Cumbre de la Tierra en el año 1992, ¿no? En Río de Janeiro, Brasil, como una respuesta mundial al problema del cambio climático, cuyo objetivo es, pues, estabilizar la concentración de los gases de efecto invernadero a un nivel que impida interferencias humanas peligrosas en el sistema climático. Asimismo, este tratado, ¿no? Se complementa con el protocolo de Kioto, ¿no? Y son 197 países, estados, los que se han adherido al tratado, a quienes se les denomina partes.
Ahora, la conferencia de estos estados partes, o sea, los 197 estados, ¿no? Hay varios, ¿no? Pero voy a mencionar las que son más relevantes. En el año 1997, la COP3, Kioto, que se dio en Japón, la cual se estableció el protocolo de Kioto, ¿no? Y se definió la mitigación de los famosos, de los 6 Gs, los gases de efecto invernadero, causados por las actividades humanas, ¿no? Asimismo, aquí en la COP3, los países industrializados, ¿no? Deben reducir sus emisiones de Haze al menos en un 5% con respecto al nivel de 1990 durante el periodo 2008 a 2012. Eso se estableció en la COP3 Kioto, en el año 1997. ¿Ya? En el 2012, la COP18 en Doha, en Qatar, se acordó extender la vigencia del protocolo de Kioto hasta el 2020. ¿Okay? Y ya en el 2015, en la COP21, la conferencia del 21 que fue en París, en Francia, se aprobó el Acuerdo de París, ¿no? Aquí se establecen pues, las medidas para reducir las emisiones de GEI a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas. Se fijó también el objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados. Y también aquí en este protocolo, esta conferencia de la COP21, se reconoce el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. ¿Ya? Bien, la capa de ozono. La capa de ozono, pues, es una zona, por decirlo así, ¿no? De la atmósfera, ubicada entre los 20 y 30 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra, cuya función es la de absorber, filtrar y reflejar la radiación ultravioleta procedente del espacio exterior, de esta forma permitiendo pues la existencia de la vida, si no, no hubiera vida en el planeta Tierra, ¿no? Esto pues es afectado por el uso de clorofluorocarbonos, los famosos CFCs, ¿no? Provenientes pues de los refrigerantes y propelentes en los aerosoles. Su reducción amenaza la vida de la capa de ozono. Cuando hay una mayor reducción, se va adelgazando cada vez más, amenaza la vida en sí humana, va a generar cáncer de piel, cataratas, afecta el fitoplancton y otras características más, ¿no? En el año 1987 se firmó el Protocolo de Montreal en Canadá, cuyo objetivo es reducir la emisión de los CFCs, ¿no? Los clorofluorocarbonos, ¿no? Y este entró en vigor en el año 1989. O sea, en el 87 se firma el Protocolo de Montreal, ¿no? Para poder reducir los CFCs y entra en vigencia en el año 1989, ¿no? Después de 2 años. Bien. A esto, pues, hay entidades, organismos, ¿no? Que trabajan conjuntamente para poder mitigar los impactos de este calentamiento global. Es importante mencionar que el Ministerio del Ambiente es uno de los pues, entes encargados de todo lo que tenga que ver con recursos naturales, ¿no? Es el ente rector del sector ambiental que diseña, ¿no?
planifica, organiza, establece, ejecuta y supervisa la política nacional del ambiente, ¿no? Cuya función es promover la conservación y el uso sostenido de los recursos naturales, de las áreas naturales protegidas y de la diversidad biológica, ¿no? Y trabaja conjuntamente con algunos organismos adscritos, como es, por ejemplo, el CENAMI, ¿no? El CENAMI ve lo que es los pronósticos del tiempo atmosférico. También tenemos lo que es el IAP, que hace investigaciones para el uso sostenible de la biodiversidad biológica. También el IGP, Instituto Geofísico del Perú, que contribuye con la prevención y mitigación de desastres, ¿no? Y también tenemos acá lo que es el CERNAM, el Servicio Nacional en cuanto a lo que son áreas protegidas, ¿no? Establece los criterios técnicos y administrativos para la gestión de las áreas nacionales protegidas. La OEFA también es otro ente eh, que fiscaliza, controla y sanciona en materia ambiental, ¿no? Tenemos a la OEFA también, ¿no? Que es el organismo de fiscalización e evaluación ambiental que fiscaliza, controla y sanciona en materia ambiental, ¿no? Otro organismo, tenemos al INAIGEM, Instituto Nacional de Montañas y Glaciares, ¿no? Que es la máxima autoridad nacional en investigación científica de glaciares, ¿no? También trabaja en pro del cambio climático. Luego tenemos al SENACE, que aprueba los estudios de impacto ambiental, ¿no? Todo proyecto, toda obra, todo proyecto tiene que ver, pues, con lo que son lo que se quiere es minimizar los impactos, así como hay impactos positivos, también hay impactos negativos que van a recaer sobre la población civil, sobre la sociedad, sobre el aspecto económico, incluso político también, ¿no? Ambiental. Por eso pues, se saca un certificado ambiental que lo emite el SENACE, ¿no? Quien es la entidad que aprueba los estudios de impacto ambiental. Bien, vamos a pasar a ver los ejercicios, a ver si por ahí está alguien que desee tenga alguna pregunta, alguna duda en cuanto a los ejercicios. Vamos a ver. Mm, ok, bien, dice, ¿no? A ver, les voy a pedir, me dan por favor un minuto, sí, que estoy acá sola y se están tocando esta llamada, por favor. Les pido un minuto.
Bien, entonces vamos con el ejercicio número 1. Vamos a ver qué dice el ejercicio número 1. Ok. Desde el inicio de la Revolución Industrial, mediados del siglo XVIII, las actividades humanas han conducido a aumentos importantes en la concentración en la troposfera de principalmente tres gases que retienen el calor. No, estos son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. En relación al segundo, eso se refiere al metano, ¿ya? Ustedes lean una pregunta, lean bien el enunciado. Que a veces uno lo lee así a la apurada, rápido, y pues puedes contestar mal porque no te has percatado de que acá en esta pregunta, por ejemplo, la número 1, netamente se refiere al metano, ¿cierto? Ok. Entonces dice, entre los principales gases se retiene el calor, que van a retener calor. Tenemos al CO2, el metano y el óxido nitroso. En relación al segundo, o sea, al metano, marque la proposición correcta. ¿Ok? Entonces tenemos acá. ¿Ya? Ok. Ay, ya. Bueno, ok. Bien, vamos a ver cada alternativa. Ok, bien. Ok, entonces vemos acá, ¿no? Dice, la correcta, dice, ¿no? La preposición, a ver, dice, a ver. A, genera la disminución del ozono ubicado en la estratosfera. Ya. ¿Eso será verdadero o falso? ¿Mm? El metano, dice, en relación al metano, ya, dice, genera la disminución del ozono ubicado en la estratosfera. ¿Eso será verdad o falso? Vamos a ver qué es falso, ¿no es cierto? ¿No? A ver, eso es falso entonces. Ok. Entonces, tenemos acá eh, el ozono, ¿no? Ay, ay, ay. Ya. Disminución del ozono, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si la reducción del ozono, pues, se ve lo que es la radiación ultravioleta, ¿no? Que va a llegar a la Tierra, ¿cierto? Entonces, esta puede aumentar, por ejemplo, su probabilidad, ¿no? De sobreexposición a los rayos, por ejemplo, ¿no? Y que va a afectar la salud, definitivamente, va a afectar la salud, ¿no? Ahora, ¿qué provoca esta disminución del ozono? Los famosos CFCs, ¿no? Los clorofluorocarbonatados, ¿no? Los famosos gases CFCs, ¿no? Que son los principales gases originados por el hombre que va a ir destruyendo paulatinamente, pues, el ozono, ¿no? Atmosférico, ¿no? El ozono estratosférico.
Entonces, por ende, la opción A es falsa, ¿ya? El metano no hace que se vaya disminuyendo o se vaya destruyendo el ozono. No son los famosos CFCs, ¿ya? Entonces, la opción 1 es falsa, la A. La B dice, es el principal gas responsable del efecto invernadero, el metano. El metano será el principal gas del efecto invernadero, la B. A ver, por ahí les leo por el chat, a ver. Si bien los gases del efecto invernadero, ya, tienen la capacidad de poder retener calor en la troposfera, los responsables de ese calentamiento global pues son el CO2, metano y el óxido nitroso, y los gases fluorados, ¿no? Pero acá básicamente estamos hablando del metano, y dice acá que es el principal gas responsable del ciclo de efecto invernadero, es falso, ¿ya? La C, tiene como principal fuente la descomposición de la materia orgánica, el metano. Hablamos del metano, ¿ya? Recuerden bien, es el metano. Okay. Entonces, la opción C, el metano dice, la C dice, tiene como principal fuente de la descomposición de la materia orgánica. Sabemos que el metano, pues, es un gas que se produce debido justamente a la descomposición o la digestión de materia orgánica, como las plantas, ¿ya? Entonces, la opción C es verdadera, ¿ya? D, es liberado a la atmósfera por la industria refrigerante, falso, ¿no? La opción E contiene cloro y carbono en su composición química. El metano contiene cloro y carbono en su composición química, falso. No sabemos que el metano, ¿cómo se representa? CH4, ¿no es cierto? El metano, pues, es hidrocarburo, alcano, ¿no? Y 4 átomos de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, falso. Entonces, sabemos que los gases de efecto invernadero, pues, son los que tienen, pues, la capacidad de poder retener calor en la troposfera. Y los principales responsables del calentamiento global son el CO2, el metano, el óxido nitroso y los gases fluorados, ¿no? El metano tiene como principal fuente de emisión la descomposición de la materia orgánica, la quema de biomasa y combustibles fósiles y los rellenos sanitarios. Entonces, la ejercicio número 1, la opción correcta es la C, ¿ya? La 1 es la C. 2, ejercicio número 2. Dos, ¿no? Bien. En declaraciones a la prensa, dice, ¿no? El secretario general de la Organización Meteorológica Mundial afirmó, la ciencia es clara. Si no reducimos rápidamente las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero, el cambio climático tendrá efectos cada vez más destructivos e irreversibles en la Tierra, en la vida en sí, ¿no? De la Tierra. De acuerdo a esto, a lo expresado por el alto funcionario, identifique el enunciado relativo a uno de esos efectos negativos. Bien. La A dice, el desplazamiento acelerado de los límites de los ecosistemas. ¿Será verdad o falso? Desplazamiento acelerado de los límites de los ecosistemas.
B, la conversión de las sabanas en bosques tropicales. Falso, ¿no? La B es falsa, ¿no? C, el repoblamiento de especies nativas en bosques degradados. Falso, ¿no? Habrá emigración, habrá, ¿no? D, la disminución de la acidificación en las aguas oceánicas. También falso. Y E, la menor frecuencia o intensidad de huracanes y tifones. También falso, ¿no? Entonces, tenemos que entre las principales consecuencias del cambio climático que afectan la vida en el planeta, tenemos la pérdida de la diversidad biológica y el desplazamiento de los límites territoriales de los ecosistemas, que a su vez afectan la distribución y la dinámica poblacional de las especies vegetales y animales, ¿no? Por ende, la opción correcta es la A, ¿ya? La 2 es la A. Bien. Vamos ahora por la ejercicio número 3, ¿no? Ok, vamos a ver los enlaces. Bien. Dice, entre el 1 y el 12 de diciembre, ¿ya? Del año 2014, se desarrolló, dice, en la ciudad de Lima, la COP20, ¿ya? En Lima, la COP20. El evento reunió aproximadamente a más de 15.000 personas, entre representantes de países y actores de organizaciones internacionales de la sociedad civil, del sector privado y de medios de comunicación, ¿ya? Con relación a esta conferencia, identifique los enunciados correctos, ¿ya? El enunciado 1 dice, se decidió prolongar el protocolo de Kioto hasta el 2020. Estamos hablando de la COP20, que fue en Lima, ¿ya? En la COP20 que fue en Lima se decidió prolongar el protocolo de Kioto hasta el 2020. No, es falso. Falso, ¿ya? 2. Fue una reunión global correspondiente a la, ¿a dónde? A la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Fue una reunión que corresponde a eso? Sí, fue correcto, claro. En la COP20, ¿no? Esta fue una reunión global correspondiente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿no? La 2 es correcta. 3. Sirvió de base para la elaboración de Acuerdo de París. Sí, efectivamente, ¿no? Sirvió de base para un nuevo acuerdo climático, ¿no? Mundial, el Acuerdo de París, ¿ya? La 3 es correcta. 4. Se determinó que las emisiones de los gases disminuyan en 5%. Esto estamos hablando de la COP20 en Lima. ¿En la COP20 en Lima se determinó eso? No, falso. Eso se determinó ¿dónde? En la COP3. En la COP3, a través del protocolo de Kioto, se determinó que los países industrializados disminuyan en 5% las emisiones de los gases, ¿no? En un 5%. Eso fue en la COP3, ¿ya? Por lo tanto, es 5 recto. Entonces, ejercicio 3, la respuesta correcta es la B.
2 y 3 son correctos. Ok. Bien. Vamos para el ejercicio 4. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver qué dice la 4. Ok. La Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible es un proyecto de las Naciones Unidas, ¿ya? Que lidera un panel compuesto por 150 científicos que realizará la primera evaluación del estado general de la Amazonía. Entonces, en el marco de los Objetivos de Acuerdo de París, determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relativos al bioma estudiado por el panel científico. ¿Ya? Bien. Dice, la 1 dice, ¿no? La preservación de la Amazonía contribuye a acelerar el aumento de la temperatura media de la baja atmósfera. La preservación de la Amazonía contribuye a acelerar el aumento de la temperatura media de la baja atmósfera. ¿Es verdad? ¿Falso? Dice acelerar el aumento de la temperatura. Es falso, porque la preservación de la Amazonía contribuye a mantener, ¿ya? A mantener el incremento de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados. ¿Ya? Entonces la opción, el enunciado 1 es falso. Bien, 2. 2. 2. Dice, el impulso de un desarrollo resiliente en esta región reduciría, ¿ya?, la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Dice, el impulso de un desarrollo resiliente en esta región reduciría la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático. Es falso, porque acá el apoyo de políticas enfocadas en el desarrollo resiliente de esa región permite incrementar la capacidad de adaptación, ¿no?, a los efectos adversos del cambio climático. En sí es eso, ¿no? Entonces la opción 2 es falsa. 3. Una de las principales razones para su protección es que constituye uno de los más grandes sumideros de carbono. ¿Será verdad o falso? A 3, a ver, claro, la Amazonía es de capital importancia, ya que es un depósito, está considerado como un depósito natural que absorbe el carbono de la atmósfera. O sea, ¿no?, cumple la función como un sumidero, ¿no? Y va absorbiendo el carbono de la atmósfera, ¿no? Entonces la opción 3 es verdadera, ¿ya? La cuarta, dice, los 8 países amazónicos tienen el deber, ¿ya? Tienen el deber de presentar contribuciones nacionales de mitigación
contribuciones para, ¿no? de mitigación cada 5 años. ¿Eso es verdad o falso? Es verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Eso es verdadero, ¿no? Que todos los países, incluidos los amazónicos, deben presentar pues contribuciones nacionales de mitigación cada 5 años. Entonces la opción C, la opción correcta es la C. Falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Ya? Ejercicio 4, la opción C. Bien. Ahora vamos a compartir, si no hubiera preguntas, dudas, vamos a compartir ahora, vamos a desarrollar lo que es cívica, ¿ya? Ok. Ok. Vamos a compartir entonces cívica. Voy a dejar de compartir este material. Ok. Ok. Bien. Voy a compartir acá cívica, que se me mueve un poquito. Lento. Bien, les voy a compartir lo que es el material de cívica para poder hacer un repaso y de repente algunas dudas y preguntas que haya por resolver, ¿ok? Muy lento. Vamos a ver acá. Ya está compartiendo ya. Material de cívica. Ok. Ya, ok, ya está compartiendo, ¿ya? Vamos a desarrollar el material de cívica. ¿Ok? Bien, entonces aquí veremos básicamente lo que son la valoración, conservación y defensa del patrimonio cultural y natural, ¿no? Como es el patrimonio de la nación y patrimonio mundial, ¿no? Entonces vamos a ver qué es considerado patrimonio de la nación, qué es un patrimonio básicamente y qué es considerado patrimonio mundial, ¿ya? Ok, voy a entrar un poquito a esto. Ujú. Ahí está, más ampliado. Ok. Ok.
Ahí tenemos, ¿no? Unos gráficos que hacen alusión a lo que en sí es un patrimonio, ¿no? Algún bien, mueble, inmueble, cultural, natural, ¿no? Ya sea de la nación o de la humanidad, ¿no es cierto? Ahí tenemos en un esquema general el patrimonio, cómo se conceptualiza y cómo se clasifica a nivel nacional y de la humanidad, ¿no? El patrimonio de la nación tenemos de tipo natural, cultural, ¿no? En la cual tenemos, pues, de tipo natural, patrimonio de la nación natural, el Parque Nacional Huascarán, ¿no? En Perú, Huascarán. Y como considerado como patrimonio cultural de la nación, el sitio arqueológico de Chavín de Huántar es considerado como un patrimonio de la nación de tipo cultural. Luego tenemos patrimonio de la humanidad de tipo cultural. Tenemos las líneas y geoglifos de Nazca y Palpa. Están considerados como patrimonios de la humanidad de tipo cultural, ¿no? El patrimonio de la humanidad natural, tenemos el Parque Nacional del Manu, ¿ya? En Perú, el Manu. Y también tenemos patrimonio de la humanidad de tipo mixto, mixto porque combina lo natural con lo cultural, ¿ya? Tenemos al santuario histórico de Machu Picchu, ¿ok? Son los ejemplos de cada patrimonio a nivel de la nación y también de la humanidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es el patrimonio de la nación? Su nombre lo dice, ¿no? Patrimonio de la nación. Bienes, conjunto de bienes materiales e inmateriales, pueden ser muebles e inmuebles, que nuestros padres y antepasados nos han heredado a lo largo de la historia. Ahí tenemos, por ejemplo, patrimonio cultural, tenemos algunas, ahí estamos, tenemos el santuario de Machu Picchu, tenemos algunas culturas, ¿no? Como ejemplo, ¿no? En patrimonio natural tenemos alguna diversidad, tanto florística como faunística, ¿no? Típico de cada región, cada zona, ¿no? Entonces veamos acá que es un conjunto de bienes materiales e inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han heredado a lo largo de la historia, ¿no? Natural, cultural, patrimonio y patrimonio natural, ¿ok? Ahora, este patrimonio cultural está basado en la ley 28296 de la Constitución Política del Perú, en la cual pues se conceptualiza que es toda manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, que por su valor y significado sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo, ¿ok? Ahora, estos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la ley, ¿no? Eh, y a su vez, estos bienes poseen un valor arqueológico, histórico, social, un valor antropológico, un valor tradicional, un valor religioso, un valor tecnológico, científico, eh, tecnológico o intelectual, ¿no? Entonces son algunas características de estos patrimonios culturales, ¿no? Tipificados en la ley 28296. Okay. Okay.
Entonces, este patrimonio cultural tenemos que ser legado que está constituido ¿por qué? Por bienes tangibles y también bienes intangibles, ¿no? Los bienes tangibles, como pueden ser, por ejemplo, los libros, piezas artísticas, arquitectónicas, paisajes urbanos y otros más, ¿no? Tenemos ahí un ejemplo, una imagen, dos imágenes, ¿no? Consideradas como patrimonio cultural de tipo bienes tangibles. Ahí tenemos una imagen a la izquierda, que es la casona de San Marcos, ¿no? Y un arte que tenemos ahí precolombino, ¿no? En tanto que los bienes tangibles son eh, ejemplos, por ejemplo, la lengua, que tenemos una universidad acá en Perú, religión, valores, costumbres, celebraciones, danzas y música, ¿no? Está considerado entre lo que son bienes intangibles, ¿ok? Algunas categorías del patrimonio cultural. ¿Ok? La categorizamos como patrimonio material inmueble, ¿no? Aquellos que no pueden trasladarse, o sea, no podemos moverlo, como por ejemplo los sitios arqueológicos pre-incas e inca, sitios históricos, edificaciones coloniales y republicanas. Por ejemplo, la casona no podemos moverlo, ¿no? Es un material inmueble, no podemos moverlo. Entonces entraría dentro de la categoría de patrimonio cultural de tipo inmueble, material inmueble, ¿no? Ejemplos. Tenemos acá el Templo de las Manos Cruzadas de Cotoche, la Casona de San Marcos, el Santuario de la Virgen de Chapi, ¿no? Son uno de los ejemplos de patrimonio cultural de tipo inmueble. ¿Ya? Eh, en patrimonio material mueble, ¿ya? Estos sí pueden ser movidos, trasladados de un lugar a otro, como por ejemplo las pinturas, cerámicas, monedas, libros, documentos y textiles. ¿Ya? Estos sí son movibles. Ejemplo, el tumi de oro que tenemos ahí, el aríbalo incaico, la escultura del arquero de la muerte de Baltasar Gavilán, ¿no? Por nombrar algunos, son cerámicas del tipo Nazca, ¿no? También, ¿no? Los gráficos, ¿no? Entonces son patrimonio cultural, ¿no? De tipo material inmueble, perdón, que pueden ser movidos o trasladados. ¿Ok? Además tenemos patrimonio cultural tipo inmaterial y de tipo documental, ¿no? Hemos visto ya aquí, en el anterior, hemos visto inmueble, mueble, cultural, inmueble, mueble, y cultural, inmaterial y documental, ¿ya? En el patrimonio cultural de tipo inmaterial, comprenden los conocimientos, los usos y las costumbres que son transmitidos de generación en generación, ¿no? La famosa cultura viva. Por ejemplo, la danza de las tijeras, la procesión del Señor de los Milagros, el tunche y la medicina tradicional, ¿no? Ok. No, y en patrimonio documental de tipo cultural se refiere acá pues a la documentación que se conserva en archivos e instituciones similares, ¿no? Por ejemplo, incunables peruanos, protocolo ambulante de los conquistadores o libro Becerro, la película de Carne Somos, son manuscritos o son documentales que están pues eh, contemplados como patrimonio cultural de tipo documental, ¿no? Ahí tenemos un gráfico en la cual pues es un manuscrito, recuerdos de la monarquía peruana o bosquejo de la historia de los incas, ¿no? Que también es un patrimonio cultural de tipo documental.
Así también tenemos patrimonio cultural de tipo subacuático y patrimonio cultural de tipo industrial, ¿no? En el patrimonio cultural de tipo subacuático tenemos vestigios sumergidos en el agua, ¿no? En el fondo del mar, ¿no? En forma periódica o continua, por lo menos durante 50 años. Por ejemplo, en esta clasificación tenemos asentamientos prehispánicos en la laguna Calancayo, Junín, embarcación del siglo XVII, Caleta, Hualaque, en Arequipa, ¿no? Son algunas referencias de ubicación geográfica donde se encuentran estos vestigios, ¿no? Según la ubicación geográfica. Y patrimonio industrial, bienes inmuebles, acá comprenden las dos categorías, pueden ser muebles o inmuebles, adquiridos o producidos por una sociedad en relación a sus actividades industriales, ¿ya? Eso está referido básicamente a las industrias, ¿no? Como por ejemplo el primer ascensor instalado en nuestra ciudad que fue en el edificio del RIMAC, o la famosa Casa Roosevelt, ¿no? También tenemos Eulogio Ferlandini, la primera máquina de rayos X que llegó a nuestro país. También está considerada como un patrimonio cultural de tipo industrial. ¿Okay? Bien. A esto, pues, hay organismos, direcciones, ¿no? Que están, pues, cuyo objetivo es, pues, es conservar y preservar el patrimonio cultural, ¿no? Tanto de la nación como también patrimonio declarados, de la humanidad, ¿no? Ahí tenemos acá el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura es el responsable, de todos los aspectos culturales del país y ejerce competencia, pues, exclusiva y excluyente respecto a otros niveles de gestión en todo el territorio nacional, ¿no? Y a su vez trabaja con algunos organismos, direcciones, ¿no? Que van a coadyuvar y van a, pues, trabajar conjuntamente para la conservación y defensa del patrimonio nacional y cultural, ¿no? Entonces, entre ellos tenemos algunos organismos o direcciones, como la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, que tiene a su cargo la defensa, la protección, la recuperación, repatriación, vigilancia y custodia de los bienes culturales, ¿no? También tenemos la Dirección General de Museos, quien es que formula las políticas y normas en materia de museos, así como la gestión, protección, conservación y difusión, ¿no? Referente a museos. Luego tenemos el Archivo General de la Nación, ¿no? El Archivo General de la Nación resguarda y conserva los testimonios documentales y archivísticos a partir del siglo XVI, ¿no? Este organismo del Archivo General de la Nación está en el centro, ¿no? Cualquier documento que se haya perdido. Por ejemplo, pasó un caso en el cual, pues, creo que fue en Ayacucho, en la época, pues, en la cual estaba, pues, muy sonado la época del terrorismo, ¿no? Se quemaron no existían, ¿no? Muchos documentos de los municipios, ¿no? Muchas partidas de nacimiento, partidas ¿no? De estado civil y todo eso. Entonces, ¿dónde ubicamos esa documentación, por ejemplo, que se rescató? En el Archivo General de la Nación, ¿no? Ahí están todos los documentos a nivel nacional, ¿no? Y uno tiene acceso, o sea, es un trámite, ¿no? Uno va al Archivo General de la Nación. Yo tuve la oportunidad de hacerlo hace más o menos unos 5 años. No contaba, pues, como una partida justo para hacer un trámite. Y ya el pueblo no existía, ¿no? Entonces, por ahí me indicaron de que estaba, pues, podía encontrar posiblemente en el archivo general de la Nación. Y sí, pues es un trámite que haces un pago mínimo, creo. Vas y ahí me dieron la partida, ¿no? Ahí están incluso las partidas de nacimiento, partida de estado civil y todo eso. Y así fue como obtuve la partida.
Bien, luego tenemos la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? La Biblioteca Nacional del Perú, que mantiene la integridad del material documental, bibliográfico, fotográfico y audiovisual, considerado como patrimonio cultural. ¿Ya? Bien. Ok. Ahí está un gráfico, un ejemplo, de cuáles serían las amenazas, tanto naturales como antrópicas, ¿no? En cuanto pues a este patrimonio cultural nacional, ¿no? Y qué es lo que se podría hacer de repente para pues, no se encuentren amenaza, ¿no? Estos bienes, ya sean muebles, inmuebles, ya sean naturales, ¿no? Ya sean documentales, ¿no? Por ejemplo, una amenaza natural sería pues los cambios de temperatura, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a los parques nacionales, las reservas nacionales. La erosión del viento también podría afectar, ¿no? Algún tipo de modelado. Por ejemplo, el sitio arqueológico de Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Los sismos también podrían afectar, ¿no? Son amenazas que son naturales que no podemos predecirlos. La erosión por lluvias, la humedad, inundaciones también están tipificados entre amenazas naturales, ¿no? Las avalanchas, incendios forestales también, ¿no? Y entre amenazas humanas tenemos lo que es la polución, ¿no? La polución, alguna negligencia de las autoridades, eh, la minería informal, la indiferencia ciudadana también está considerada como una amenaza humana, el tráfico ilícito, plagas, la basura, la contaminación ambiental, ¿no? La construcción sin control también es una amenaza humana, ¿no? Porque va a impactar, va a tener impactos negativos también, ¿no? Entonces, todo esto de acá pues va a amenazar al patrimonio cultural, ¿no? Sea de forma natural o de forma antrópica en la cual interviene el hombre. Okay. Bien. Entonces ahora tenemos patrimonio natural, ¿no? Patrimonio natural, tenemos acá los recursos naturales, los ecosistemas y las ANPs, ¿no? Las áreas naturales protegidas. Según la Constitución Política del Perú, en el artículo 66 precisa que los recursos naturales renovables y no renovables, ¿ya? Son patrimonio de la nación, ¿no? Asimismo, en el artículo 68 señala que el Estado tiene las siguientes obligaciones, ¿no? Como la conservación del patrimonio natural, es de carácter intangible, y comprende la preservación de la diversidad biológica, ¿no? Entre otras obligaciones también tenemos acá que establecer las áreas naturales protegidas que se agrupan en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SINAMPE, reconocidas por la Ley 26834, y estas son administradas por SERNA, ¿no? El Servicio Nacional de Áreas Protegidas, ¿no? del Perú. Bien, ahí tenemos otra categoría que es el patrimonio mundial, que ya son determinados por la UNESCO, ¿no? Por la UNESCO, y la clasifica, la distingue en tres grupos, tres tipos de patrimonio, ¿no? Patrimonio cultural, que comprende lo que es material e inmaterial, patrimonio natural y mixto, ¿no? Entonces, la UNESCO, ¿no? Toma dos posiciones de inclusión y de exclusión, ¿no? Deben tener, pues, un valor para que se incluya, debe tener un valor universal, excepcional,
que trascienda las fronteras nacionales y que signifique, ¿no?, mucho para las presentes y futuras generaciones, ¿no? Ahí tenemos un gráfico de lo que es el Observatorio Solar de Chanquillo de 2021, ¿no? Luego tenemos, se va a excluir si se deteriora en el extremo de perder las características que habían determinado su inclusión. O sea, una vez que pierde algunas características que le incluyó, también se puede excluir, según la UNESCO, ¿no? Se puede excluir al perder alguna, pues, característica que justamente fue, pues, fue crucial para que se incluya dentro de patrimonio mundial. O sea, tiene que cumplir ciertas características para que pueda incluirse. Ya, como dice bien claro ahí, tener un valor universal excepcional que trascienda fronteras nacionales, ¿no? Y que signifique, pues, mucho para las futuras y presentes generaciones, ¿no? Bien. Ok. Bien. Acá tenemos el patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Tenemos de tipo material y de tipo inmaterial, ¿no? En el tipo material, que básicamente son, pues, bienes, ¿no? Muebles. Tenemos las casas, palacios, fortificaciones, lugares de culto, antiguas fábricas, esculturas, etc. Ahí tenemos un ejemplo de la ciudad sagrada del Caral, ¿no? En Supe, del año 2009. Y en Patrimonio Cultural de la Humanidad Inmaterial tenemos, pues, tradiciones, ¿no?, que se transmiten de generación en generación, las lenguas, los relatos, los cuentos populares, la música, la danza, las artes marciales, las fiestas, las artes culinarias, la artesanía, entre otros. Y ahí está, pues, un ejemplo, ¿no?, por ejemplo, de la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno. Y así hay pues, cada tradición, ¿no?, que hay en cada pueblo. Por ejemplo, la fiesta del Yaguar Fiesta, del Inti Raymi. Tenemos el Sondo Raymi que se da en Apurímac, ¿no? La fiesta de San Juan que se da en la selva, parte de la selva, ¿no? Y así algunas tradiciones que se van transmitiendo de generación en generación. ¿Ok? Patrimonio cultural de la humanidad está considerado, por ejemplo, el Parque Nacional Huascarán, desde el año 1985, el Parque Nacional del Manu, 1987, ¿no? Son formaciones físicas y biológicas, como glaciares, islas, cuevas, bosques, montañas, ¿no? Entre las más principales, ¿no? Y estas son, pues, hábitat de especies animales, ¿no?, y vegetales en peligro de extinción, como arrecifes, coralinos, bosques tropicales, humedales, etcétera, ¿no? También están contempladas las zonas naturales estrictamente delimitadas como parques nacionales, ¿no? Ok.
Vamos a ver esto. Patrimonio mixto de la humanidad, lugares que tienen un valor excepcional por combinan ambos, ¿no? Tanto el patrimonio natural y el patrimonio cultural, como por ejemplo el Santuario Histórico de Machu Picchu en el año 1983, que fue declarado, ¿no? Este patrimonio, este santuario, está situado a 2.430 metros sobre el nivel del mar, de altitud, en un lugar pues montañoso, que creo que la gran mayoría conoce ya, ¿no? En medio del bosque tropical, ¿no? Contiene pues murallas, terrazas y rampas gigantescas esculpidas en la roca que parecen ser su prolongación natural, ¿no? El Parque Nacional del Río Abiseo, en el año 1990, que protege los bosques de neblina de la ceja de selva alta, y conserva pues aquellas especies de fauna silvestre en vías de extinción, ¿no? Eh, Protege los complejos arqueológicos del Gran Pajatén y los Pinchuros. Son algunos ejemplos de patrimonio mixto de la humanidad, ¿no? Que combinan lo natural con lo cultural. Bien, vamos a ver los ejercicios. A ver, me da un minutito, por favor.
Bien, ejercicio número 1. Vamos a ver qué dice ejercicio número 1. El Archivo General de la Nación denunció a fines del siglo 2018 la desaparición de un manuscrito de don José de San Martín, donde se le concedía la libertad a una esclava que colaboró en la gesta de la independencia, ¿no? Y ayudó en los hospitales del Ejército Libertador. En relación a la categoría de patrimonio cultural a la que pertenece el referido manuscrito, identifique los enunciados correctos. ¿Ok? Pide ahí identificar los enunciados correctos. Tenemos acá la alternativa, el enunciado 1. ¿Ok? Son bienes culturales que no pueden trasladarse de un lugar a otro. ¿Ya? Son bienes culturales que no pueden trasladarse de un lugar a otro. Estamos hablando de manuscritos. Los manuscritos sí pueden ser trasladados, pueden moverse, ¿cierto? Pueden llevar de un lugar a otro. Entonces, esa opción será incorrecto, ¿no? Al tratarse de documentos, sí pueden trasladarse de un lugar a otro, ¿ya? El enunciado 1 es incorrecto. 2. Se llama cultura viva por transmitirse entre generaciones. Se llama cultura viva por transmitirse entre generaciones. ¿Ya? Estamos hablando de un manuscrito, ¿ya? Entonces, el enunciado 2 es incorrecto. La denominada cultura viva hace referencia al patrimonio inmaterial. ¿Ya? Bien. 3. Comprende también la información grabada por medios digitales. Ya, estamos hablando de manuscritos. Estamos hablando del Archivo General de la Nación. ¿Ya? La tercera sí es correcta, porque el patrimonio documental incluye la información grabada y por medios digitales y audiovisuales. Por eso, entonces, la opción correcta, el enunciado 3 es correcto. 4. Dice, incluye bienes como libros, periódicos, revistas y afiches. También es correcto. Porque los bienes más representativos del patrimonio documental son los libros, periódicos, revistas y otros materiales impresos que están en el Archivo General de la Nación. ¿Okay? Entonces, el ejercicio número 1, la opción correcta es la E. ¿Ya? La 3 y la 4, la 3 y la 4 son verdaderas. ¿Okay? Bien. Vamos a pasar al ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Ejercicio número 2. A ver, ¿qué dice el ejercicio número 2? El primer sistema de transporte, ¿ya? Dice el primer sistema de transporte, transporte urbano en la ciudad del Cusco, ¿no? Fue instalado en el año 1910. Ok. Y estaba conformado por 4 tranvías, ¿ya? Este tipo de bienes de gran impacto tecnológico en la transformación de la sociedad cusqueña es categorizado actualmente por el Ministerio de Cultura como un patrimonio
A ver, tenemos las opciones A, material inmueble, perdón, material mueble. 2, patrimonio tangible. C, patrimonio industrial. D, patrimonio documental. Y la E, patrimonio de material inmueble. Ahora, tomando como referencia que los primeros tranvías que llegaron a la ciudad de Cusco corresponden a bienes que, según el Ministerio de Cultura, pertenecen a la categoría de patrimonio industrial, ya que esto pues se refiere a todos los bienes inmuebles adquiridos o producidos por una sociedad, ¿no? En relación pues a sus actividades industriales de adquisición, producción o transformación, a todos los productos generados a partir de estas actividades, ¿no? Y el material también documentado relacionado, ¿no? Entonces, aquí estaríamos hablando de un patrimonio industrial, ¿ya? La opción C sería la correcta en el ejercicio número 2. Ok. Permiten, pasamos al ejercicio número 3. Vamos a leer con calma. Ejercicio número 3. Bien, entonces decimos ahí, ¿no? Establezca la relación correcta entre las categorías del patrimonio cultural y sus respectivos ejemplos. Ok. Acá. Establezca la relación correcta entre las categorías del patrimonio cultural y sus respectivos ejemplos, ¿no? Básicamente este es un match, ¿no? Bien. Tenemos acá, a ver, material mueble. Tenemos inmaterial, material inmueble y documental, ¿no? Y entre las opciones tendríamos danzas, ritual de la guaconada, vasos ceremoniales, acta de capitulación de Ayacucho, monasterio de Santa Catalina. Bien. Para ello hay que tener conocimiento bien qué significa cada uno, ¿no es cierto? Cuando hablamos de material mueble, estamos hablando de material cultural en la cual sí podemos trasladarlo, ¿no es cierto? Se puede trasladar. Inmaterial, hablamos de algo típico de una ciudad, de una nación, ¿no?
como ya sea costumbre, religión, danza, ¿no? Material inmueble, nos referimos pues a lo que serían pues algún bien que no se puede trasladar, ¿no? Y documental, nos referimos a algún documento, manuscrito, ¿no? Que está considerado pues, como patrimonio cultural y que pues se encuentra pues es generalmente en el Archivo General de la Nación, ¿no? Bien, entonces, material mueble, sabemos que no se puede, no, que puede ser trasladado. Entonces, ¿con qué sería? ¿Con danza ritual? No. Vasos ceremoniales, puede ser. Acta de capitulación, no. Monasterio, no. No. La 1 con la B, ¿no? Vasos ceremoniales de la cultura tiahuanaco, ¿ya? La 1 con la B, ¿no? Porque son bienes que podemos trasladarlos, ¿no? Y están considerados como material mueble, ¿ok? Bien, 2. Dice inmaterial. 2, inmaterial. Al hablar de inmaterial, nos referimos a algo que no es material, no es documental, no es un documento, es alguna costumbre, ¿no? En este caso, la opción que tenemos ahí es la opción A, que es una danza ritual de la boconada, ¿no? Entonces sería la opción, la 2 con la A, ¿ya? 2A. 3, material inmueble. Material inmueble es un bien que no se puede mover, ¿no es cierto? Ahí, ¿cuál es lo único que no se puede mover ahí? Tenemos acá lo que es el monasterio de Santa Catalina, ¿no? Entonces la opción de la tercera opción, que es material inmueble, ¿no? Hace match con la D, con el monasterio de Santa Catalina, ¿ok? Entonces tenemos acá la cuarta, documental. Documental se refiere a algún manuscrito, algún acta, ¿no? Y tenemos acá el acta de la capitulación de Ayacucho, la 4 con la C, ¿ya? El acta documental, el acta de capitulación de Ayacucho. Entonces, la opción para la 3 sería la opción D, ¿ya? Entonces, 1B, 2A, 3D y 4C. 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 Sí, ok. Bien. Entonces, vamos a pasar ahora al ejercicio número 4, ¿ya? Vamos a ver acá. Ejercicio número 4. La 4. Dice, en una conferencia de prensa, ya, el titular del Ministerio de Cultura informó sobre la recuperación de un terreno ubicado en la zona intangible de la zona arqueológica de Chanchán, ¿no? Chanchán, que había sido invadido por personas inescrupulosas para fines agrícolas, ¿ya? Entonces, con relación a este patrimonio,
Identifique la alternativa correcta. ¿Ok? Vamos a ver acá. No me he dado, he estado yo desarrollando la temática y no me he dado cuenta que aquí había eh, mm, déjenme ver. Dice, el Ministerio de Cultura accedió a 2 libros peruanos como patrimonio documental mundial. ¿No? ¿Qué más dice acá? Sabemos que el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura recibe los certificados que acredita como tal, ¿no? En este caso, estos libros que dicen acá, los libros que acreditan, pues, es un protocolo en sí, ¿no? Que acreditan para que pueda ser considerado como como patrimonio, ¿no? ¿Qué más dice acá? Eh, Ahora, hay ciertos patrimonios que son declarados por la UNESCO, ¿no? Por ejemplo, el Perú actualmente hay una lista de patrimonios, ¿no? Sabemos que está el santuario de Machu Picchu, entre los cuales ya les he nombrado, y varios lugares arqueológicos como también Chavín, Huascarán, ¿no? Ahora, que estos han sido pues declarados por UNESCO. Ahora, acá se refiere la pregunta a documental, ¿no? A ver qué dice acá. Como patrimonio documental mundial. A ver, entonces, ¿quién declara como patrimonio documental mundial la UNESCO? La UNESCO, ya. Entonces, si bien el patrimonio documental, a ver, cualquier manifestación, documento, descubrimiento que va, sí, el patrimonio documental, según la UNESCO, ¿no? Declara, ¿qué dice la UNESCO? A ver, ¿cómo clasifica el patrimonio cultural? Cuando hablamos estos patrimonios documentales son reservados y confidenciales. En este caso hablamos de documentos que pertenecen, en este caso, a la nación, a una nación, a un país, por ejemplo, Perú. Son patrimonios documentales que pertenecen, en este caso, a Perú, a la nación, ¿no? Acá dice, el boletín dice que el Ministerio de Cultura acreditó a 2 libros peruanos como patrimonio documental mundial. Ya, esa palabra mundial no lo haría ya. ¿Te refieres a que si lo haría la UNESCO o simplemente a declararse ya como patrimonio documental mundial, ya está declarado por la UNESCO ya? Claro, ya está declarado por la UNESCO ya. No sé, esa es la pregunta, ¿no? Porque la UNESCO, cuando hablamos de patrimonio documental del Perú, está pues netamente enmarcado en algo discreto, perteneciente a una nación, en este caso Perú. Son archivos históricos, ¿no? Documentos históricos. Ahora, asimismo también pues sabemos que cualquier documento, patrimonio que considere pues a nivel mundial, ¿no? Se debe preservar plenamente y esto lo ve lo que es la UNESCO. Y seguramente que en el boletín sí dice, todo lo que declara la UNESCO está, pues, todo lo que es mundial o de la humanidad lo declara la UNESCO. A ver, estoy leyendo acá, a ver. No, es al revés.
Dice primero lo hace la UNESCO y luego el país. No, o sea, si es un documento, es algo histórico reservado, el país luego lo declara como documento patrimonio cultural mundial o de la humanidad, la UNESCO, finalmente. Es así. Ujú. El país, sabes que acá en Perú hay entidades como el gobierno del el Ministerio de Cultura, tenemos, por ejemplo, de lo que es el SINAMPE, CERNAN, que tiene que ver con las áreas naturales protegidas, como por ejemplo lugares arqueológicos, santuarios, parques, lo declara el país y luego la UNESCO. Por ejemplo, la UNESCO, por ejemplo, el sitio arqueológico de Machu Picchu está declarado como una ANP, ¿no? Un santuario en Perú. Luego la UNESCO lo declara como patrimonio de la humanidad, ¿no? Y así. También en cuanto a lo que son documental, patrimonio documental, lo declara el país y luego la UNESCO que lo declara a nivel mundial, en este caso. Todo esto de acá, pues, es todo lo que tenga que ver a nivel mundial o patrimonio de la humanidad, lo ve lo que es la UNESCO, ¿no? Entonces, cualquier patrimonio, ¿no? Que es legado, no, la palabra mundial lo hace la UNESCO, la UNESCO. Mundial, mundial o de la humanidad lo declara la UNESCO, la UNESCO. Convención de las Naciones Unidas. Entonces, porque es la entidad que promueve todo esto en cuanto a lo que es la identificación, protección y preservación del patrimonio, ya sea cultural o natural, ¿no? Y que va a ser, pues, tiene un valor excepcional para la humanidad en sí, ¿no? Entonces, él declara a nivel mundial o a nivel de la humanidad. Sabemos que cuando lo declara a nivel mundial es, pues, un alcance universal. No lo declara el país, lo declara la UNESCO en este caso. Ya no sé si me están escuchando acá. Sí, ajá. Ok, Fabricio, ¿no? Sí, Fabricio. Fabricio, en la Zapalata dice que ok, en la Zapalata dice que lo declara el país, no, lo declara la UNESCO, claro, primero lo hace la UNESCO, está bien. No tienen audio, no sé, creo que sus audios están apagados o no sé, están apagados sus audios, creo yo. Ok. Porque en el Perú también tenemos entidades que declaran como, ¿no? Ok, está bien, Fabricio, estás en clase. Qué bueno que te estás aprovechando para hacer las consultas. O sea, el país lo declara, el país, acá en Perú tenemos varias entidades que lo declaran como área protegida, reserva, santuario, ¿no es cierto? ¿No? Y posteriormente, ya a nivel mundial lo declara la UNESCO, ¿no? Siempre y cuando cumpla con los ciertos requisitos y tenga pues un valor pues excepcional para la humanidad, ¿no? Lo declara a nivel mundial, la UNESCO, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos el último ejercicio en el cual pues trata sobre la conferencia, ¿no? eh, de la zona arqueológica de Chan Chan, ¿no? La alternativa, acá en la 4, en la cuarta, por ejemplo. Están en clase, por eso veo que entran y salen alumnos. Debe ser por eso. Ok. Entonces, acá en la conferencia, pues, pide cuál es la alternativa correcta, ¿no? Si bien la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, justamente lo que hablaba con Fabricio, es la entidad que determina los lugares que serán considerados como patrimonios de la humanidad, la UNESCO, ¿ya? En el año 86, la zona arqueológica de Chan Chan, La Libertad, fue incluida en la lista de patrimonio de la humanidad, según la categorización empleada por el Ministerio de Cultura. Claro, o sea, primero lo declara acá en Perú, en el país, el Ministerio de Cultura, y luego, según los requisitos exigidos por la UNESCO recién en el año 86 lo declara como patrimonio, ¿no? Lo declara como patrimonio de la humanidad. Primero el país lo puede declarar como un santuario, como, ¿no? Como lo que es en sí,
¿ya? Y luego la UNESCO, si es que cumple, exige con los requisitos y tiene un valor patrimonial, cultural, tiene un valor excepcional para la humanidad, lo declara como, ¿no? Como un patrimonio de la humanidad o mundial, la UNESCO, en última instancia, ¿ya? Bien, hemos culminado con esta explicación. A ver si no voy a leer el chat, a ver si no hay más preguntas. Ok. En cuanto a la última, el ejercicio al 4, la opción correcta es la D, pues, ¿no? Que forma parte de la lista de patrimonio de la humanidad, ¿no? Lo que es de Chan Chan. En el 86 la UNESCO lo declara como patrimonio de como patrimonio, pues, de la humanidad, ¿no? La opción D es la correcta en la 4. Bien, sí, la base no. Fabricio es al revés. Primero el país y luego la UNESCO. La UNESCO lo hace mundial. Lo declara como mundial o de la humanidad. ¿Ya? Y más acá preguntado, a ver. Ujú, ok. Claro, seguramente en cuanto a lo que me dice Fabricio de los libros, el boletín que dice el Ministerio de Cultura acreditó 2 libros, estaban dentro de patrimonio documental acá en Perú. Y luego la UNESCO lo declara. Sí, está bien. Luego la UNESCO lo declara como patrimonio mundial. ¿Ok? A ver, ok. Ok, primero el país y luego la UNESCO. ¿Ya, Fabricio? Ok. Bien, hemos llegado al final y yo tengo clases empalmadas. Espero verlos. De repente nos encontramos el día viernes de 3 a 5 en consultas. Igual también pueden acceder, así como sus compañeros. Pueden acceder. Acá me están haciendo preguntas. De razón que no hablan en audio porque están en clase, me dicen, están en curso de la mañana, y aprovechan para entrar por mensajería, por chat, para hacer sus preguntas. Ya. Ok, bien, Fabricio. Ujú. Ok, de nada. Ok, estamos aquí para resolver algunas dudas y consultas. Ok, bien. Entonces, yo me despido. Nos vemos de repente los que deciden entrar para ampliar sus con dudas, consultas, un día viernes de 3 a 5. Viernes de 3 a 5 estamos nuevamente en consultas. Ok. Bien, que tengan un buen día. ¿Quién más está en clase acá? Ya abrió su audio ya. Ok, chao, chao, me despido. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora o el viernes mañana de 3 a 5 de la tarde. Ok, que tengan un buen día. Gracias por los palmitas que me están enviando. Chao, chao. Ok.